Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites continuar el estudio de tu palabra, libro por libro. Queremos rogarte, Padre, que en esta noche tú seas nuestro maestro, nos enseñes, nos edifiques, nos alimentes, que de veras tengamos una disposición en el corazón de recibir tu enseñanza, de recibir tu exhortación, tu promesa. Gracias, Padre, por estar con nosotros, porque si podemos abrir una Biblia con esta libertad que no muchos tienen, millones de personas quisieran tener una Biblia en su mano, quisieran tener el conocimiento que nos permites tener a nosotros y no lo tienen. Ayúdanos a valorarlo, a cuidarlo y que cumpla el propósito por el cual tú lo envías. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y hoy nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces tenemos capítulo 10 del libro de Ezequiel y vamos a ir avanzando ahí conforme vamos analizando los versículos. Vamos a ir viendo algunas cosas que ya vimos en el capítulo 1. Capítulo 1, ¿sí? Sí. Estamos hablando de la visión, las visiones que ha tenido Ezequiel. Estamos hablando de que en el capítulo 1, que precisamente comienza con la gloria de Dios, ¿en dónde? ¿Dónde estaba Ezequiel? En el capítulo 1, en Babilonia, ¿sí? Estaba en Babilonia cautivo. Me imagino que ya estaba allá, bueno, no me imagino, allá estaba el profeta Daniel, que vamos a estudiar. Y el profeta Daniel y sus amigos tenían puestos encumbrados, puestos en la política, bien puestos. Entonces, de alguna manera el pueblo no vivía tan en una situación tan extrema, de esclavo extremo, sino con ciertas facilidades. Vemos que Ezequiel vivía en su casa y demás. Entonces allá él tuvo una visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios se apareció en Babilonia. ¡Wow! Algo nuevo. Porque la gloria de Dios, la Shekinah, la nube que desciende en el templo solamente es en el templo de Salomón. Ahí es la presencia de Dios, ahí es donde Dios se manifiesta, es la casa de Dios. Y ahí es donde Dios vive, habita, se tabernaculiza, está entre su pueblo. Eso significa tabernáculo, que Dios está en medio de su pueblo. Entonces, ¿cómo era posible que miles de kilómetros de Jerusalén, donde está el templo de Salomón, ahora se manifieste la gloria de Dios allá en Babilonia? Bueno, pues Dios está abriendo el panorama al profeta y le está diciendo: ¿dónde está mi pueblo? Ahí estoy yo. Yo no soy un Dios que nada más está en una localidad. Cada pueblo tiene su Dios, pero yo soy el Dios del universo. ¿Sí? Bueno, después tuvo varias visiones, Ezequiel, etcétera. En la última visión, la que estamos analizando, Dios le lleva en el espíritu. El cuerpo de Ezequiel está en Babilonia, pero su espíritu está acá en Jerusalén, y Dios le está mostrando las abominaciones. ¿Se acuerdan? Sí. Capítulo 8, todas las abominaciones, y aún te voy a mostrar cosas peores, ¿no? Entonces, desde la sociedad, desde la gente que está ahí, las mujeres que están en el atrio, luego el liderazgo y los sacerdotes, hasta el lugar santísimo está contaminado. Capítulo 8. En el capítulo 9, la semana pasada, estuvimos analizando a, ¿cómo se llaman esos que vienen a aniquilar? Verdugos, que venían ya estos 6 varones celestiales, y entre ellos venía otro varón celestial, vestido de lino. ¿De lino corriente o fino? Vestido de lino nada más. ¿Sale? Entonces estamos en esa visión de que le está mostrando Dios a Ezequiel, y continúa el capítulo 10. La gloria de Dios nuevamente tenemos aquí, y vamos a ver hoy precisamente el tema. El tema es: la gloria de Dios deja a su pueblo. La gloria de Dios se aleja
de su pueblo. Entonces vamos a pensar en eso, vamos a pensar en cómo Dios, recuerde, usted y yo somos Israel o Jerusalén, usted y yo somos las naciones. Entonces cuando algo le pasa a Israel, el juicio, cuando algo le pasa a las naciones, es un apunte a cuidar, porque eso nos puede suceder o nos está sucediendo a nosotros. Entonces vamos a ver, entonces miré, ¿se acuerdan de la visión? De cuántos ángeles, ¿eran ángeles o arcángeles los que ven la visión de la gloria de Dios? No, la visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿se acuerdan de la gloria de Dios? ¿Ángeles o arcángeles? Querubines. Pero no están aquí. Ay, eran ángeles, sí, ¿no? Arcángeles, ¿no? Era Miguel, ¿no? ¿O era Gabriel? Y aquí sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de quién, ahí lo dice. ¿De quién? Ahora, Pili, ¿qué significa la palabra querubín? Cerca de Dios. Cercano a Dios. Cercano a Dios. ¿Y serafín? ¿Angelito? Serafín. Seres de fuego. Seres de fuego. Tanto los serafines, ¿se acuerdan de Isaías 6? Cuando dice, ay de mí, que estoy muerto. ¿Y cómo describió a los serafines ahí? 6 alas que venían volando, etcétera, o sea, los serafines, y que tomó un carbón encendido, a carbón encendido, es decir, que hay fuego, seres de fuego, seres ardientes. Y luego querubines que están cerca del trono de Dios, cercanos a Dios, pero que también están cuidando esa santidad. El acercamiento a Dios no es para todos, solamente a los que los querubines dan acceso. Bueno, es una comisión que Dios les ha dado. Entonces los querubines, apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, ¿qué vieron en el trono? ¿Qué vio Ezequiel en el trono? A una figura semejante a un hombre. Y definimos que ¿quién era? ¿Jesús está en el trono o a la derecha del trono? En este momento, ¿Jesús está sentado en el trono o a la derecha, a la diestra del Padre? Entonces Jesús no es Dios. El que está en el trono es Dios. Si está a la derecha, ya no es Dios. Bueno, se los dejo de tarea, Bueno, entonces apareció en la visión de Ezequiel. Vemos que, ¿qué describe Ezequiel? A ver, ¿quién ha estado aquí en el estudio? Martita, ¿qué describe él en todo este entorno? Ya vimos aquí que hay un trono, alguien sentado en él, pero ¿qué más describe Ezequiel? También las ruedas de fuego con ojos. Ruedas de fuego con ojos. ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? ¿Cuántos querubines hay? 6, 4, ¿quién da más? Son 4. 2, 4 tienen 4 caras. 4. ¿Cuántas caras tienen? 4. ¿Caras de qué? De jaguar. Oro, león, águila. Ok, ¿qué más? ¿Y las ruedas? Las ruedas tienen ojos. ¿Tienen ojos? ¿También las alas? También. ¿Cuántas alas tienen? 6. 4 alas. Muy bien. Con 2 vuelan, con 2 se Sus cubren. pies son Como de pezuña. Y no tienen rodillas para flexionar, ¿verdad? Así derechitos. Derechitos, caminan hacia allá o hacia allá. Sí, el número 4. Bueno, entonces tenemos aquí la grandeza, la soberanía, la santidad de Dios. Cuando estamos analizando entonces la condición humana, que absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano tiende al pecado y a la idolatría, a la mentira,
a los celos, a la violencia. Todo ser humano tendemos a algo que a Dios no le agrada, y vemos que entonces el hombre por sí mismo no tiene posibilidades. Entonces nos queda solamente una cosa: pedir ayuda. Pedir ayuda al que sí puede enseñarnos a vivir correctamente, con una vida agradable delante de Dios. Entonces, ¿quién podrá salvarse? La respuesta es: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y a eso se le llama gracia. Un regalo que no merecemos los seres humanos. Y ahí es donde entonces todo ser humano está perdido. Si hay alguno que conoce a Dios y que Dios es agradable ante Dios, es porque Dios así lo ha determinado, ¿sí? Entonces tenemos aquí la soberanía, la santidad. ¿Qué entendemos por soberanía? Cuando decimos Dios es soberano, ¿a quién se les dice soberanos? A los reyes. Que está sobre todo y que tiene poder. Que tiene poder, que tiene autoridad, que es dueño de todo, soberano. El soberano. ¿Quién se le puede oponer al soberano? Absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, soberanía, la santidad. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Dios, la santidad de Dios, es decir, ¿quién puede tener acceso a Dios? Con estos seres tan poderosos, querubines, serafines, arcángeles, millones de ángeles alrededor. ¿Quién puede tener acceso a Dios? ¿Quién puede luchar contra Dios? Aunque no tuviera nada de eso, aunque no tuviera toda su creación invisible, ¿quién puede acceder a Dios? Absolutamente nadie. Él es santo, Él es apartado, no puede contaminarse con el pecado, con gente pecadora. No puede, él no es agradable para Él, ¿sí? Solamente a través de Jesucristo, entonces se abre una ventana y una puerta para que la humanidad pecadora, la humanidad que no tiene posibilidades, se abra esa posibilidad. Entonces, soberanía, santidad, grandeza. Nadie tiene acceso. Esta bóveda tremenda que había arriba de los querubines, y arriba había un trono y había una luz y un arco iris en el rostro refulgente de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Vemos la descripción de este trono, cómo está el piso, cómo están sus vestidos, etcétera. Tenemos ahí entonces con Ezequiel las mismas revelaciones y visiones acerca del trono de Dios. Entonces, ¿quién puede acceder a ese trono? Y la promesa de Dios es que nosotros veremos cara a Dios. ¿Algún día estaremos viendo directamente con estos ojos que se han de comer los gusanos? Bueno, no, con estos ojos que se van a ser transformados y glorificados, vamos a ver ese trono y al que está sentado, y vamos a saber quién está a la diestra, y vamos a saber a ver a estos querubines, ¿sí? Es querubines que si tú te lo encontraras en la noche, a este querubín, ¿te asustaría o no? Y así le dices a tu hijo: ay, mi querubín, ¿no? Mi querubín. Ok, entonces tenemos ahí que un día la promesa de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y Dios dijo al hombre vestido de lino. ¿Quién era ese hombre vestido de lino? ¿Quién era el hombre vestido de lino? Un ser celestial. Un ser que tenía herramientas de escribano. Un ser celestial que lo mandaron, vino a dar informe, luego lo mandan otra vez, ahorita lo van a mandar otra vez, que dijimos por estas características parece que no es Jesús, ¿sale? Es un ser celestial diseñado, creado para eso. Y Dios dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines. Fíjate, va a entrar debajo de los querubines. Jesús, el divino, como que ya no se acaba. No, ya no. Llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Él entró ante mi vista. Y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria, esta palabra gloria, acuérdense qué significa, que les dije qué significaba. Gloria.
peso de Dios. Se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo, y el templo fue llenado ¿por quién? Por la nube. La nube de Moisés, la nube de Jesús cuando fue elevado y ascendido. Aquí tenemos la nube cuando se dedicó el templo, que baja la nube, ¿se acuerdan? Baja la nube, la Shekinah, la gloria de Dios. Y el atrio se llenó del resplandor, el peso, densidad ahí del aire, la gloria de Dios, la gloria del Señor. Resplandor, habla de luz, habla de una nube, no se puede ver, etcétera, pero está ahí en el templo. ¡Qué bendición! Tenemos entonces al ser celestial que es enviado, carbones encendidos, ¿qué tiene que hacer? ¿A qué le mandaron? Ve, ¿a dónde? Abajo de los querubines. Entonces, alrededor de los querubines, ¿qué hay? Fuego. Un fuego, ¿dónde? Abrasador, consumidor, ¿no? El fuego consumidor de la santidad de Dios. El fuego que el carbón encendido o hace dos cosas. O purifica, ¿se acuerda que el serafín de Isaías 6 agarra un carbón con unas tenazas? Agarra un carbón, ¿y dónde se lo pone? ¿Y qué le dice? Para santificarlos, que pudiera. ¿Qué le dice? Tu pecado ha sido perdonado. Tú has sido limpiado con el carbón encendido. Entonces, el fuego, carbón encendido, santifica, purifica la vida de los seres humanos, o tiene otra función: consume en un juicio. ¿El lago de qué va a ser? En el infierno. ¿El lago de qué va a ser? Fuego. ¿Va a consumir? No. Va a ser por toda la eternidad y nadie se va a consumir. Nadie se va a consumir. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea que en el lago de fuego tendrán dientes, ¿no? El lloro y el crujir de los dientes, por toda una eternidad, un sufrimiento eterno. Entonces, carbón encendido. Apocalipsis 8:5, cuando ya comienza el juicio de Dios, la iglesia es arrebatada, llevada con Dios a las nubes, a tener el encuentro con Jesús en su segunda venida. Luego viene el juicio, se abre el rollo de 7 sellos, se abre el rollo, ¿y qué es lo que contiene el rollo? 7 trompetas, 7 copas, que son el juicio de Dios. Y antes de empezar el juicio, le dicen, a ver, ¿alguien tiene Apocalipsis 8:5? Le dice, ¿qué dice Vicky? Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces. Agarró fuego, tomó del incensario y lo arrojó a las naciones. ¿Tu versión qué dice, Gloria? ¿Igual? ¿La misma? ¿Traen Reina Valera 60? No han cambiado. NTV dice: entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo alzó sobre la tierra. Ok. Fuego del altar. Bueno, me parece que la NBI y la lenguaje actual dice carbones encendidos. Y hay otra que dice brasas. Agarró las brasas. ¿Sí? NBI, ¿qué dice? Brasas. Entonces, tenemos algo parecido ahí, que Juan tal vez está tomando de aquí o no sabemos, pero dice que carbones encendidos de entre los querubines, que alrededor de los querubines hay fuego que consume. ¿A qué temperatura? Y espárcelo sobre la ciudad. ¿De qué se trata entonces este fuego? ¿De santificar? ¿Santificar, Vicky? De juicio. De juicio. La ciudad va a ser destruida, consumida por el fuego. ¿Se acuerdan Nehemías? Los muros están consumidos por el fuego, las casas, y hay que ir a reconstruir. Y cuando entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo y la nube llenaba. Entonces luego tenemos aquí nuevamente la gloria de Dios.
¿Qué es la gloria de Dios? Presencia de Dios. El peso. Así se traduce, pero no lo entendemos. Sí, no entendemos cómo nadie puede entrar a la presencia, a la Shekinah, a la presencia, a la gloria de Dios. Nadie absolutamente. Es algo, solamente la presencia de Dios que está ahí. Pero ¿cómo se puede describir? Que alrededor hay querubines, que los querubines tienen ruedas y que las ruedas son el espíritu de los querubines y que tienen 4 cabezas, pero arriba de los querubines, que son 4, ¿de qué tamaño? Han de ser gigantes porque es que hay una bóveda arriba de los querubines y arriba de la bóveda una luz y está un trono, así lo describe Ezequiel, y ahí sentado uno semejante a un hombre. Entonces, ¿cómo podemos identificar esa parte? Pues no lo sé. Tenemos el atrio, que es el patio, y el templo llenos de su gloria. Tenemos ahí los querubines con las ruedas. Arriba hay una bóveda en medio y arriba está el trono, que todo eso representa la gloria. Todo eso representa la gloria. ¿Cómo se imaginan que acercándose a los querubines que los van a ver? También son seres que se les tienen carbones encendidos y abajo de ellos fuego y demás. ¿Cómo se puede acercar alguien a un querubín? Incluso, no sé si es aquí o en Ezequiel o en Isaías, cuando se describe a Satanás se le dice querubín, ¿qué? Protector. ¿Cuál era la función de los querubines? Proteger. Nadie se le acerca. Por eso cercano a Dios es o nadie se le acerca a Dios o ellos están cerca de Dios. ¿Sí? Entonces hay que ver ahí esa parte acerca de los querubines. ¿Cómo es lo que está viendo él? Ya lo vio allá en Babilonia, ahora lo está viendo aquí en el templo. Sigamos leyendo. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, con la voz del Dios, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios cuando habla? Hay un salmo que dice, ¿no? Trueno, dice. Voz de Dios, voz de Dios. Y los tronidos, ¿no? Que aparecen en el bosque. ¿Cómo habla Dios? Digo, ¿cómo es el tono de Dios cuando habla? Ay, sí, fuerte. Pues dice, yo creo que Ezequiel ya lo había escuchado, ¿no? Luego dice Apocalipsis como el ruido de muchas aguas, como la caída de una cascada tremenda, una cascada donde el Niágara, cataratas del Niágara, ¿qué ruido hará ahí cuando cae el agua? Así describe la Biblia que es la voz de Dios. Y aconteció que cuando mandó al hombre vestido de lino, otra vez mandó al hombre vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas del medio de los querubines. Este entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces un querubín extendió su mano. ¿Tenía manos o tenía alas? 4 alas y 2 manos. 2 manos de hombre. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines. Tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, y este lo tomó y salió. ¿A dónde va? A la destrucción. Tenemos que en todos estos capítulos del 1 al 10, el tema principal de Ezequiel, ¿cuál es? Juicio. ¿A quién? A su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por idólatra? ¿Por infiel? ¿Por adúltero? Descárgate. Por desobediente, por pecador, inmoral, por incrédulo, por no entender, sabiendo lo que tienen que hacer, por seguir a otros cuando les dijeron que no. Entonces, toda esta situación, hay un fuego consumidor entre Dios y su creación. Hay una separación. Entonces, no se puede
Tenemos entonces, Dios permite al profeta ver su gloria. Dios le permite al ser humano ver su gloria. Que la gloria de Dios descendía en el templo, en el lugar santísimo, cuando se dieron las leyes con Moisés, y Dios se manifestaba en el monte, etcétera, por su pura gracia. Pero aquí, a continuación, ya viene lo triste. Ya viene lo triste. Una cosa es hablar de lo que Dios va a hacer. Una cosa es ver cómo Dios, en el pasado, en la historia, Dios emite un juicio. ¿Se acuerdan el instrumento del juicio? Que es Babilonia, una nación incrédula. Y vimos los instrumentos de juicio que Dios usa: el agua al pueblo de Israel, meteoritos que caen, y demás, ¿no? Y hablamos un poco de las situaciones de terremotos, tsunamis y desgracias que vive el mundo, todo el mundo. Pero aún aparte de eso, hay algo peor. Hay algo peor. Porque usted puede estar viviendo una crisis y puede sentir la presencia de Dios en medio de su crisis. Pero hay algo peor. ¿Qué es? Que no sienta la presencia en medio de la crisis. Porque Dios te dio oportunidad y no la quisiste tomar. Porque Dios te dijo es por aquí y dijiste no, es por acá. Porque quisiste hacer tu santa voluntad, Dios te abandona. ¿Eso es lo que queremos? Podemos ver nosotros una situación tremenda de problemática, muerte, destrucción en nuestras vidas y alrededor de nosotros, pero tener esa esperanza, tener esa fe de que Dios está ayudándome y que Dios no me va a dejar. Pero ahorita vamos a ver el abandono de Dios. Una cosa es advertirle y decirle te va a pasar esto, te va a pasar aquello, pero otra cosa es ya no cuentes conmigo. Y esto es lo peor que puede suceder a una persona, a una familia, a una sociedad, que Dios se aparte de ellos. Muy bien. Los querubines, dice el versículo 8, los querubines parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. ¿Ya vieron que se tenía mano? Miré y aquí que había 4 ruedas. ¿Qué significa el 4? El 4 puntos cardinales. Al lado de cada querubín había una rueda. El aspecto de las ruedas eran como de piedra de crisólito. En cuanto a su aspecto, las 4 ruedas eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Entonces, imagínese una rueda y una segunda rueda atravesada y denle vueltas a las dos. ¿Qué va a pasar? Como un círculo, como una pelota, como una llanta de rueda, ¿no? Y así se movían a toda velocidad. Nunca están quietos los querubines. Nunca están quietos, están dando vueltas alrededor de ¿quién? Del trono abajo. ¿Quién va a poder entrar? Nadie. Siempre están en movimiento. Y el movimiento parece que es derecho, ¿no? Con vueltas en 90 grados. Alrededor. En cuanto a su aspecto, eran 4, eran como de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se desplazaban, iban en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban, sino que al lugar a donde se dirigían, la principal. Las otras iban detrás de ella y no viraban cuando se desplazaban. Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas, las 4 ruedas estaban llenos de ¿qué? ¿Qué significa 4 y qué significa ojo? O sea, ve para allá, ve para allá, ve para atrás y ve para acá. ¿Qué se le escapa? Todo lo ve. A las ruedas ante mis ojos se les gritaba rueda.
Cada uno tenía 4 caras. La primera tenía cara de ¿qué? Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Cara de querubín, cara de hombre, cara de león y cara de águila. ¿Cuál es el querubín entonces? No, el hombre. ¿Cuál dice? El toro. Cambiaron al querubín por el toro. ¿Será lo mismo? Un querubín tendrá forma de toro, porque el querubín es todo, ¿no? Es todo completo. Tenemos entonces, abunda el número 4, como nada se le escapa, y además la presencia de Dios está en todo el universo. Entonces los querubines cercanos a Dios, pero no están junto a Dios, ni arriba de Dios, ¿verdad? ¿Dónde están? Abajo de Dios. Tenemos entonces ahí que tiene 2 manos, 4 caras, 4 alas, es un león. A ver, alguien que me explique esta situación de por qué las 4, y alguien los ha identificado con los 4 evangelios. ¿Alguien los ha identificado con los 4 evangelios? ¿Por qué? Touch. O sea, ¿por qué los relacionan? ¿Por qué se relaciona con los 4 evangelios, estas 4 caras? Por ejemplo, el león, que normalmente es como que el rey león y todo eso, pues Mateo. Al principio lo tratan los sabios como rey, o sea, le llevan oro, le llevan mirra, le llevan incienso, y incluso Herodes, que mandó a matar a los niños porque no quería que se levantara este rey. Entonces, rey por rey. Mateo presenta a Jesús como rey en medio de los judíos, como la descendencia de David, ¿sí? Del David rey. ¿Sabían ustedes que Mateo presenta en toda su historia del Mesías, representa a Jesús como rey? Y ahí tenemos a quién, a león. Luego el buey, que es un animal de trabajo, de carga. Representa que hace un servicio. Correcto. ¿Cuál fue? No me acuerdo. El siguiente evangelio, Marcos, que precisamente el texto clave de Marcos es Marcos 10:45, que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. En rescate por muchos. El siervo, a Jesús lo presenta como el siervo sufriente, el que vino a dar su vida, ¿sí? A servirle a los demás. Muy bien, entonces tenemos ahí precisamente en este evangelio que hay un énfasis al lavamiento de los pies y al servicio, que es el toro. Luego, que después de Mateo, Marcos, ¿quién sigue? Que no, Mateo, Marcos Águila. Mateo, Marcos, Lucas. La humanidad. Ok, Lucas presenta a Jesucristo, el evangelio de Lucas presenta a Jesucristo como el humano, el que llora, el que siente, el que tiene hambre, al Jesús humano que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa humanidad, ¿sí? Al que se cansa, estaba cansado y se queda con la mujer samaritana, al humano. Entonces, cara de hombre, ahí está, al humano. Y luego, por último, Juan tiene un aspecto de lo que está arriba, lo que está abajo, la luz y las tinieblas. Y así presenta estas 2 áreas que nos habla de lo espiritual alto, lo terrenal y carnal abajo, y nos habla de esa águila que anda en lo alto, al Hijo de Dios, al divino. Juan nos presenta al Jesús divino. Y esto es lo que representa el águila. ¿Dios dónde está? Arriba, ¿sí? En el cielo. Nosotros estamos acá. Y algunos lo han representado. Parece que sí tiene cierta lógica, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando cientos de años antes, siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando entonces de esta revelación de cómo van a presentar los evangelios, ¿no? Que todavía ni existían. Muy bien, pero tenemos aquí. Ok,
luego los querubines, ¿qué hicieron? Se elevaron. Tan, 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 tan. Estos son los seres vivientes que vi junto al río Quebar. ¿Dónde está el río Quebar? Babilonia. Cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. Cuando los querubines levantaban sus alas, ¿para qué? Elevarse. ¿De dónde? Se están yendo. Las ruedas no se separaban de ellos. Cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando se elevaban, estas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Dios, del Señor, ¿qué hizo? Salió de sobre el umbral del templo, de arriba, casi del techo. Salió y se colocó encima de los querubines. Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. ¿De dónde? Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas que estaban junto a ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Tenemos la presencia de Dios, comienza a alejarse del templo. La presencia de Dios comienza a alejarse de la iglesia que no deja su pecado, de la iglesia que permite el pecado, de la iglesia o de los creyentes que insisten en idolatrías, inmoralidades, desobediencias y demás. Cuando eso sucede dentro del pueblo de Dios, la gloria de Dios se comienza a elevar. Tenemos ahí pues entonces un mensaje a la iglesia del día de hoy acerca del pecado, de la inmoralidad. Vemos aspectos, no queremos hablar de otras iglesias ni de otras denominaciones, pero vemos aspectos dentro de la iglesia nuestra que no están bien, que necesitamos cambiar, que necesitamos nosotros arrepentirnos. Estaba preguntándome yo, ¿por qué tanto énfasis en un juicio que ya sucedió? ¿Por qué tanto énfasis en hablar de lo que Dios va a hacer a su pueblo? Pues algunos dicen que aburrido, ya llevamos 10 capítulos hablando del juicio. Pero el juicio es para nosotros y no nos damos cuenta. El juicio es para cada familia, para cada creyente, cada persona que dice: yo soy cristiano, pero anda haciendo cosas que desagradan a Dios. Anda diciendo y pensando cosas que desagradan a Dios. Podemos hablar alrededor de liderazgos, diáconos, ancianos y pastores, predicadores que caen en adulterio, que dicen mentiras, que andan atrás del dinero, del poder, que andan atrás de las mujeres, etcétera. Y podemos hablar mucho de eso, que habla de un mal testimonio de la iglesia. Pero en medio de todo eso hay familias dañadas, afectadas. Y la práctica de nuestros jóvenes y la práctica de nuestros adolescentes en el celular, en la escuela, jovencitos en el antro, jovencitos drogados, jovencitos alcoholizados, con el permiso de sus padres. Y son jóvenes que van a la iglesia el domingo, son jóvenes que conocían la palabra de Dios, pero a los papás les valió y entonces decidieron ya no asistir a la iglesia por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por compromisos superiores a lo que Dios mandaba. Y no se dieron cuenta. Fue muy sutil el avance, la decisión fue muy suave, no pasa nada, ya falté un mes, no pasa nada, ya falté un año, no sirvo en la iglesia, jamás he servido en un ministerio, no me involucro, no pasa nada. Muy sutil. Pero llegó el punto donde la presencia de Dios ya no estaba.
Así es de que cuando practicaba algo malo ya no lo sentía. Cuando decía una grosería era muy normal. Cuando se alcoholizaba o era adúltero o adúltera, ya era algo normal porque todo el mundo lo hace. Cuando decía una mentira o robaba, ya era normal porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Esto es el mensaje de Ezequiel para su iglesia. Vivir en santidad o vivir separados de Dios. La santidad que Dios está mandando. Termina así este capítulo. Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. No se había dado cuenta, ¿no? Hasta el capítulo 10. Nosotros desde el 1. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombre. La forma de sus caras era como la de las caras que vi junto al río Quebar. Tenían el mismo aspecto. Cada uno desplazaba de frente hacia adelante. Esto es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se comenzó a elevar. Se comenzó a separar del templo donde se practicaba el pecado, idolatría, desobediencia, inmoralidad, mentira, rebeldía. Porque ya somos rebeldes. Nuestro corazón se hace insensible y rebelde. Tema de hoy: la gloria de Dios abandona a su pueblo. Lo peor que puede, ya no pueden tocar más fondo, ya no se puede. Una vez que la gloria de Dios se va, estamos perdidos. Comentarios finales, tenemos 2 minutos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Martita? Pues recordemos que ya desde el capítulo 2, 3 veníamos viendo el juicio, veníamos viendo que ya se anunciaba el juicio, y lo mismo que dijimos en aquellas ocasiones, nosotros somos los que tenemos que ir a pasar este mensaje a la gente que no conoce, a la gente que no lo ha escuchado, y por eso nosotros insistimos tanto en el evangelismo, en los grupos familiares, en el evangelismo, cuando nos contactan y nos dicen, va a haber evangelismo el martes, hermanos, en la casa de fulanito, pero no vamos. ¿Desobediencia? Sí, pastor. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero no vamos. Adrián y luego Luis. Pues a mí me llama mucho la atención la parte donde Dios permite que Ezequiel vea la gloria de él mismo, cómo es. Ajá. Porque habla de en una condición de hombre, en una condición de pecado, en una condición donde verdaderamente estamos muertos, no tenemos oportunidad para poder estar con Dios. Y eso, que si Dios nos lo permite ver y estar en la presencia de Él, es algo que hay que valorar y cuidar. Sí. No lo entendemos, somos muy inconscientes, pero la verdad el gran amor que Dios tiene por nosotros es algo majestuoso, muy grande, que no entendemos. Y cuando nos sentimos el abandono de Dios, ¿qué hacemos? Lloramos. Sí. ¿Sí? Ahí sí somos muy sensibles. Luis. Bueno, pues yo ¿qué le puedo decir? No, yo me da mucho miedo todo eso, y yo creo que todo lo que ha dicho, o todo lo que le hemos leído, yo me siento como muy identificado, ¿no? Yo sé que tengo miedo que Dios me haya abandonado. Entonces, yo no sé si se puede recuperar aún. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede recuperar ahora? ¿Estamos a tiempo? Arrepiéntete, que el corazón quebrantado, Dios. Sí. ¿César? Sí, me llama también la atención de este libro, ¿sabes? Es sorprendente. Pero lo que comentabas hace rato acerca de cómo somos nosotros cuando leemos estos pasajes, que a veces nuestra mentalidad se transporta para otros. Sí, son ellos. Para otros, pero cuando uno reflexiona que es uno en nuestra relación
con Dios y que es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo está siendo mi vida delante de Dios? Aunque yo ahora estoy en un servicio, aunque ahora yo estoy comenzando, pero también aunque ya tengamos mucho tiempo, ¿cómo es mi relación con por qué lo estoy haciendo? Si realmente soy sincero, o cuando empieza el enfriamiento. Yo escuchaba el fin de semana que decía una hermana y se me quedó y aplica hoy, ¿no? Sí. Dice, es muy sencillo, decía ella, es muy sencillo apartarse uno de Dios, desechar a veces a Dios. La gente no quiere, los hijos, Sí, se hace muy fácil. Desecha, rechazan a Dios. Sí. Pero aguas cuando Dios Te rechaza. Ahí, o sea, habla aquí que llega un momento, lo que nos deja ver es que un pueblo que él adquirió, que va a llegar un momento, un pueblo que él compró, que él eligió, llega a un punto que después de tantas advertencias, Dios va a cumplir, lo va a cumplir y nos deja ver esa parte de su carácter que no es tanto que vivamos con un miedo, sino con un temor de que nuestro Dios va a estar santo. Sí. Va a llegar. Por eso dice ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Y ahí vamos a cantar, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Big Johnny's. Cierre sus ojos, vamos a orar. Memo y César, acérquense con Luis y oren por él, por favor. Ahí, vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das en esta hora. No estamos perdidos, tú nos estás dando precisamente esta oportunidad. Bendícenos, Señor, ayúdanos, quita todo temor, Señor, y ayúdanos a buscarte, no solamente en medio de la necesidad, sino en todo momento. Señor, ayúdanos a ser una iglesia temerosa, una iglesia obediente, una iglesia santificada por ti. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón, te pedimos ayuda, pedimos, Padre, que seas tú el que purifique, que seas tú el que venga y nos dé ese carbón encendido y lo pongas en nuestros labios para que nos hagas dignos de ti, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos y por Jesucristo, por la sangre de Jesús, por el perdón que hemos tenido ahora. Derrama de tu Espíritu en esta hora en cada uno de nuestros corazones, de los que nos hemos sentido, Señor, totalmente identificados con este abandono que la gente tiene hacia ti, pero que nos hemos identificado con un posible abandono de ti para nosotros. Perdónanos, Señor, no nos abandones, no quites de nosotros tu Santo Espíritu y permite que en esta noche salgamos de este lugar seguros de que somos tus hijos, seguros de tu perdón, seguros de que tu presencia está en nuestros corazones, seguros de que somos agradables delante de ti por la muerte de Jesucristo, por nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reflexionar, recapacitar y entender que puede llegar un momento que sea demasiado tarde. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nosotros ahora te lo rogamos en el nombre de Jesús. También te rogamos, Señor, que bendigas los diezmos, las ofrendas que mis hermanos dan, por el trabajo que tú nos das, por el cuidado y la cobertura que tenemos de ti. Bendícenos, Padre, y bendice la economía de cada iglesia. Permite, Señor, que seamos buenos mayordomos y entreguemos buenas cuentas a ti de todo lo material, de todo el dinero que cae en nuestras manos. Ayúdanos a reconocerte que todo proviene de ti y que tú eres el dueño de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.